En una vieja caja de madera guardada en el rincón más discreto de su casa, César Évora conserva un puñado de cartas que nunca llegaron a su destino. Son cartas escritas con la nostalgia de un joven cubano que, al abandonar La Habana para perseguir un sueño incierto en México, temía herir a quienes más amaba, confesando la verdad que la distancia dolía, que el futuro asustaba y que soledad podía ser un enemigo más feroz que cualquier villano de telenovela. Desde ese gesto silencioso, guardar el dolor para no preocupar a su familia, comenzó a formarse el carácter del hombre que más tarde sería conocido como el caballero de las telenovelas. Pero antes de la fama, antes de las luces cálidas de Televisa, hubo noches en que César estuvo a punto de rendirse, como aquella vez en la que, revisando su cartera, descubrió que solo le quedaban 200 pesos. No para soñar, no para vivir, para sobrevivir una semana más. Esa noche pensó en abandonar la actuación, convencido de que México no tenía un lugar para él. Sin embargo, al día siguiente, una frase de un actor veterano: "No viniste a México para ser otro. Viniste para ser tú", le devolvió la fuerza que creía perdida. Y el destino, como si hubiese estado escuchando, lo llamó poco después para un casting que cambiaría su vida. Años más tarde, cuando una enfermedad silenciosa amenazó con alejarlo definitivamente de los foros, César volvió a sentir ese viejo miedo. Tal vez ya no regresaré, pensó. Pero regresó. Porque su verdadera historia nunca fue la de un galán, fue la de un hombre que aprendió a resistir en silencio. Y esta es su historia. César Évora nació en La Habana en 1950, y 9 en una isla donde la vida cotidiana se mezclaba con la poesía, la música y la lucha constante por los sueños. Cuba era para él una escuela temprana de sensibilidad. Los colores del malecón, las voces que cantaban boleros en los balcones, el olor a mar y a café recién colado, todo eso formó a un muchacho introspectivo, observador y profundamente emocional. Pero a diferencia de muchos actores que descubren su vocación desde niño, César no soñaba con ser galán ni héroe de pantalla. Su ambición era otra: ser director. Contar historias, no protagonizarlas. Ingresó al Instituto Superior de Arte, uno de los templos más exigentes de la formación artística en Cuba. Allí aprendió disciplina técnica, análisis, pero también la crudeza de reconocer las propias limitaciones. Era brillante, dedicado, pero también duro consigo mismo. Más de una vez confesó que no se sentía fotogénico, que dudaba de su presencia, que el escenario no era su hogar natural. Sin embargo, los maestros veían en él algo especial, una intensidad silenciosa, una mirada capaz de contar emociones sin pronunciar palabra. Fue en esos años que entendió que el arte no siempre sigue el camino que deseamos. La vida, con su ironía característica, lo llevó frente a las cámaras. Primero con papeles pequeños, casi accidentales. Luego con proyectos en los que su presencia, aún la de un joven inexperto, empezaba a llamar la atención. Pero mientras su talento florecía, Cuba atravesaba momentos complejos. Las oportunidades eran pocas, los recursos escasos, y la sensación de encierro cultural pesaba sobre toda una generación de artistas. Para César, la decisión de marcharse no nació del ego ni de la ambición desmedida. Nació de un presentimiento: si no salía, nunca sabría quién podía llegar a ser. Pero también nació del miedo más profundo: dejar atrás a su familia, su tierra, su identidad. El día que comenzó a preparar su partida, entendió que el sueño tenía un precio emocional altísimo. Recordaría siempre la despedida de su madre. No hubo discursos grandilocuentes, solo un abrazo largo y una frase que se le quedó grabada como un tatuaje invisible: "No dejes que la fama te cambie, hijo". Años después, entendería la fuerza de esas palabras. El proceso para salir de Cuba fue un laberinto de trámites, permisos, esperas interminables y noches sin dormir. César temía que algo fallara, que el destino le cerrara la puerta como a tantos otros. En más de una ocasión pensó: creí que nunca saldría de Cuba, pero aún así insistió. Empujado por esa mezcla de esperanza y dolor que solo sienten quienes aman profundamente su tierra y aún así deben dejarla atrás. Cuando finalmente llegó la aprobación para viajar a México, no celebró. Lloró, porque sabía que cada paso hacia adelante también era un paso que lo alejaba de lo que había sido su vida entera. Aquel joven que dejó La Habana no era un galán seguro de sí mismo. Era un muchacho temeroso, introspectivo, con una pequeña maleta y un puñado de cartas para su familia, cartas que nunca enviaría.
Un joven que no buscaba la fama sino la oportunidad de descubrir si valía algo en un mundo más grande que su isla natal. Lo que César Évora no sabía es que su viaje no solo lo transformaría a él, iba a transformar también a millones de espectadores que años más tarde encontrarían en su mirada esa mezcla de fuerza y tristeza, un refugio emocional. Y así comenzó la verdadera historia de El Caballero de las Telenovelas. Cuando el avión aterrizó en México, César Évora creyó que lo peor había pasado. Había logrado salir de Cuba, había dejado atrás el laberinto burocrático, el miedo a que su permiso fuera revocado en el último minuto. Pero con el tiempo descubriría que la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque emigrar no es solo cambiar de país, es cambiar de piel. México lo recibió con un calor extraño, mezcla de ilusión y desconcierto. Era un país vibrante e inmenso, lleno de oportunidades, pero también lleno de obstáculos invisibles para un extranjero. César llegó con un currículum respetable en Cuba, pero en México eso significaba poco. No era conocido, no tenía contactos, no tenía un apellido que abriera puertas. Lo único que tenía era su disciplina y una fe que se apagaba y encendía como una llama temblorosa. Los primeros castings fueron golpes duros para su autoestima. No encajas tu acento, es complicado, buscamos a alguien más joven, más mexicano, menos formal. Las negativas se acumulaban como piedras en su camino. A veces mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México con su carpeta de fotos bajo el brazo, se preguntaba si había cometido un error irreparable. Pero cada vez que pensaba en volver a Cuba, algo dentro de él le decía que resistiera un poco más. La soledad fue su compañera más fiel en esos meses. Vivía en un cuarto pequeño con muebles prestados y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Cocinaba lo justo, dormía poco y se levantaba con la esperanza de que ese día por fin alguien viera en él lo que él mismo aún no sabía ver con claridad. Y entonces llegó la noche que casi cambió su destino. Al revisar su cartera encontró solo 200 pesos. 2 billetes doblados que representaban algo más que dinero eran la confirmación de que se estaba quedando sin tiempo, sin opciones, sin fuerzas. Esa noche pensó seriamente en renunciar. No tenía para pagar la renta, mucho menos para seguir buscando castings sin garantía alguna. Se sentó en la cama estrecha de su cuarto y sintió un peso que no venía de afuera sino del corazón. A la mañana siguiente, casi sin ánimo, asistió a un foro donde se realizaba una prueba para un papel secundario. No esperaba nada. Estaba casi vacío por dentro. Pero allí, mientras esperaba su turno, un actor veterano, alguien que apenas conocía de vista, se acercó y le dijo unas palabras que nunca olvidaría. No viniste a México para ser otro. Viniste para ser tú. A César esas palabras le cayeron como una revelación. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien viera al hombre detrás de las dudas. Ese mismo día, cuando regresó a su cuarto con el corazón un poco menos apagado, recibió una llamada telefónica inesperada. Un actor había renunciado a último minuto. Necesitaban a alguien de inmediato, a alguien con presencia, con voz, con disciplina. Y alguien en la producción había mencionado su nombre. No era un protagónico. No era un papel grandioso. Pero era una puerta. La primera que se abría desde que había llegado a México. César tomó el papel. Y sin saberlo, con esa decisión, abrió también el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más respetados, amados y elegantes de la televisión latinoamericana. A partir de ese momento, las luces comenzaron muy lentamente a encenderse para él. El día que César Évora llegó al foro para interpretar aquel papel inesperado, no imaginaba que estaba entrando en el territorio donde años después sería leyenda. El ambiente era caótico, como suele ocurrir cuando un actor renuncia a último momento, directores nerviosos, asistentes corriendo de un lado a otro, guiones marcados a lápiz y cámaras listas para encenderse. En medio de todo ese desorden, él llegó en silencio, vestido con la misma sobriedad que lo acompañaría durante toda su carrera. Nadie sabía entonces que aquel hombre tranquilo, de mirada profunda y voz grave, estaba a punto de revelar la presencia escénica que Televisa llevaba tiempo buscando sin saberlo. La escena que le tocó grabar era intensa, de confrontación emocional.
Y aunque tenía poco tiempo para prepararla algo dentro de él, quizá la mezcla de disciplina cubana y las cicatrices de los meses de rechazo hizo que cada palabra, cada gesto, cada pausa, saliera con una verdad que sorprendió al director. No fue actuación perfecta, fue actuación viva. Fue un hombre que después de tanto dolor se permitía sentir frente a la cámara. Cuando terminaron, hubo unos segundos de silencio. El director lo observó con atención. Uno de los productores se acercó a preguntar su nombre otra vez. Y así de boca en boca, César comenzó a cruzar el pasillo invisible entre el anonimato y la atención. Poco después empezaron a llamarlo para papeles secundarios. Después para roles más pesados, más complejos. Y con cada escena, con cada personaje, César mostraba algo que pocos actores poseían: elegancia natural. Incluso cuando interpretaba a hombres duros, fríos o moralmente ambiguos, había en él una nobleza silenciosa que lo diferenciaba instantáneamente. Esa combinación mirada intensa, voz profunda, porte impecable, hizo que los directores empezaran a verlo como el candidato ideal para esos personajes difíciles: hombres poderosos, villanos sofisticados, padres autoritarios ejecutivos, implacables. Y así nació, casi sin planearlo, su sello eterno: el villano elegante. El público lo amó desde el primer momento. No porque sus personajes fueran buenos, sino porque eran humanos, porque detrás del rostro duro siempre se intuía una herida, una duda, un dolor contenido. Y César sabía interpretarlos como si hubiera vivido 1000 vidas antes de llegar a los foros. La verdadera explosión de su fama llegó cuando comenzó a trabajar junto a Victoria Rufo, una de las reinas absolutas de las telenovelas. La química entre ambos fue inmediata, magnética, tan fuerte que el público llegó a creer que había más que ficción entre ellos. No lo había, pero la pantalla, al verlos juntos, parecía encenderse de otro modo. Formaron una de las parejas dramáticas más memorables de la televisión mexicana, y cada escena juntos se convertía en tendencia antes de que la palabra tendencia existiera. César ya no era el joven extranjero que esperaba castings con miedo a ser rechazado. Era un actor sólido, respetado, admirado. Televisa empezó a confiar en él para papeles fundamentales, para personajes que cargaban el peso emocional de una historia. Y cada proyecto fortalecía su lugar entre los grandes. Aunque el éxito finalmente tocaba a su puerta, César no olvidaba el camino recorrido. A veces, cuando terminaba de grabar una escena particularmente intensa, se quedaba solo unos minutos en el set vacío, respirando hondo, como si aún no terminara de creer que ese era su destino. México lo había reconocido. Y él, sin decirlo en voz alta, comenzaba a reconocer que ese país que al inicio le había cerrado tantas puertas, se estaba convirtiendo en el lugar donde por primera vez podía sentirse verdaderamente en casa. El éxito puede ser un espejo engañoso, muestra brillo por fuera, pero no siempre refleja las grietas que van formándose por dentro. Para César Évora, esas grietas comenzaron a aparecer silenciosamente, casi sin aviso. Entre grabaciones, viajes, jornadas interminables y personajes emocionalmente intensos, algo en su cuerpo empezó a fallar. Al principio fueron molestias leves, cansancio constante, dolores inexplicables en las articulaciones, fiebre ocasional. Nada que un hombre disciplinado como él no pudiera sobrellevar. Pero el cuerpo tarde o temprano exige atención. La enfermedad, un padecimiento crónico relacionado con el sistema inmunológico, llegó como un ladrón nocturno. Sin dramatismo, sin anuncio. Simplemente apareció. Y cuando lo hizo, comenzó a robarle la energía, la movilidad, la fuerza que siempre había dado por garantizadas. César, que había interpretado a hombres poderosos, fríos y dueños de sí mismos, se encontraba ahora enfrentando su papel más difícil, el de un hombre vulnerable. Hubo un periodo en el que las grabaciones se volvieron casi imposibles. Entre escena y escena necesitaba sentarse, respirar hondo, estirar las manos para aliviar el dolor. En algunos momentos, mientras todos en el foro reían o ajustaban luces, él permanecía en silencio con la mirada perdida, tratando de convencerse de que podría seguir adelante. Porque para él la actuación no era solo un trabajo, era la única forma en la que su corazón sabía expresarse. El golpe más duro llegó cuando un médico, después de varios estudios, le dijo las palabras que él temía escuchar. Deberías detenerte por un tiempo. Tu cuerpo necesita descanso. Para cualquier actor eso sería preocupante.
Para un actor que había luchado tanto para llegar hasta donde estaba era devastador. César salió de la consulta con la sensación de que el mundo se había detenido. Recordó aquella noche en México cuando solo tenía 200 pesos. Recordó el miedo de no encajar, de no ser suficiente. Pero esta vez el enemigo no estaba afuera sino dentro de él. No sé si podré regresar, pensó. Y por primera vez en muchos años tuvo miedo real. Miedo de desaparecer de los foros, de perder personajes que amaba, de que el público lo olvidara. Pero también miedo de enfrentarse a una vida sin lo único que siempre lo había salvado: la actuación. Durante semanas se refugió en su casa. Leyó, descansó, guardó silencio. Sus hijos notaron su tristeza. Su esposa, como siempre, fue su apoyo más firme. Él no hablaba mucho del tema, pero su mirada, esa mirada que tantos directores habían admirado por su intensidad, estaba más opaca, más pesada. Y sin embargo, algo en su interior seguía vivo. Una llama pequeña, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte para recordar quién era. Un día, mientras hojeaba un guión antiguo, sintió un impulso. No era arrogancia ni negación, era necesidad. Necesidad de volver a ser él. Poco a poco, con tratamientos, disciplina y una fuerza emocional que pocos imaginarían detrás de su elegancia, comenzó a recuperarse. El dolor no desapareció por completo, pero aprendió a vivir con él, a entender su cuerpo de otra manera. Y cuando regresó al foro, nadie lo supo. No hizo discursos, no buscó aplausos. Simplemente apareció como siempre, puntual, impecable, en silencio. La cámara volvió a encenderse. Él respiró hondo. Y en ese instante, César Évora entendió que su historia nunca había sido la de un hombre invencible, sino la de un hombre que incluso roto sabía levantarse. Detrás del actor impecable, detrás de la voz profunda y los personajes intensos, existe un hombre mucho más sencillo y más sensible de lo que la pantalla permite ver. Porque César Évora, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, nunca buscó convertirse en mito. No construyó una imagen a través del escándalo, ni se refugió en el ruido para sostener su fama. Él eligió el camino más difícil: el silencio, la coherencia, la dignidad. Fuera de los foros, su vida siempre fue sorprendentemente normal. Un hombre dedicado a su esposa, a sus hijos, a su hogar. Un hombre que prefería una cena familiar antes que una alfombra roja. Un libro antes que una fiesta. Una conversación íntima antes que un micrófono. Cuando las redes sociales se volvieron parte de la cultura moderna, muchos lo presionaron para que se uniera. Él lo entendió, pero decidió mantenerse al margen. No por arrogancia, sino por convicción. No quiero que mis hijos paguen mi fama, explicaría alguna vez. Y esa frase lo define mejor que cualquier otra. César siempre supo que la audiencia lo amaba por sus personajes, pero sabía también que la fama es inestable, caprichosa, a veces cruel. Por eso, nunca dejó que se convirtiera en el centro de su vida. Mantuvo los pies en la tierra incluso cuando la industria lo veía como el caballero de las telenovelas, un título que recibió con gratitud pero también con modestia. Tras su recuperación, cuando la enfermedad parecía haberse calmado lo suficiente para permitirle seguir trabajando, ocurrió algo que muy poca gente supo. César comenzó a mirar su carrera con nuevos ojos. Ya no se trataba de ser el villano elegante, ni el hombre de mirada hipnotizante, ni la figura imponente que reforzaba cada melodrama. Ahora se trataba de elegir papeles que le dejaran algo, que le hablaran al corazón, que lo conectaran con quién era realmente. En esa etapa su familia se convirtió en su refugio más sólido. Sus hijos lo vieron vulnerable, sí, pero también más humano, más cercano, más consciente del tiempo. Su esposa, compañera de toda la vida, fue también el ancla silenciosa que lo ayudó a resistir los momentos más difíciles. Y cada tanto, cuando la nostalgia golpeaba más fuerte, César abría la vieja caja de madera donde guardaba las cartas que nunca envió. En esos trozos de papel amarillento estaban escritas todas las versiones de sí mismo que había dejado atrás el joven, que dudaba, el extranjero, que no encontraba su lugar, el actor que pensó en rendirse cuando solo tenía 200 pesos, el hombre que lloró en silencio cuando la enfermedad lo detuvo. Ninguna de esas cartas llegó a Cuba, pero todas formaron al hombre que México adoptó como suyo. A veces, al final de una jornada de grabación, César se quedaba solo en el foro vacío.
Observaba el set en penumbra y sentía que las sombras guardaban todos los personajes que había interpretado, todas las vidas que había prestado durante tantos años. Y en esos instantes de quietud recordaba lo que su madre le dijo antes de partir. No dejes que la fama te cambie, hijo. No lo hizo. No dejó que la fama lo corrompiera ni que el éxito lo desfigurara. Siguió siendo el mismo hombre disciplinado, vulnerable, nostálgico y profundamente humano que alguna vez salió de Cuba con más sueños que certezas. Y quizás por eso, más que por sus personajes, más que por sus villanos elegantes y sus miradas intensas, México lo recuerda como lo que siempre fue: un caballero dentro y fuera de la pantalla. Cuando se mira la trayectoria de César Évora, es fácil dejarse deslumbrar por los personajes intensos, los trajes impecables, la mirada que tantas veces sostuvo el peso de una telenovela entera. Pero su verdadera historia no está en los foros ni en los reflectores, ni siquiera en los millones de espectadores que lo acompañaron durante décadas. Su historia está en los silencios, en aquello que nunca dijo, en lo que guardó para sí mismo. Pocos saben que el hombre que interpretó al villano elegante con tanta fuerza tantas veces es el mismo que escribió cartas que nunca envió. El mismo que una noche estuvo a punto de abandonar sus sueños porque solo tenía 200 pesos para sobrevivir. El mismo que temió no volver a las cámaras cuando la enfermedad lo quebró desde adentro. Y aún así, siguió adelante. No por vanidad, sino por amor al oficio, por respeto al público, por la necesidad espiritual de seguir contando historias. La vida de César Évora es un recordatorio de que la grandeza no siempre nace del ruido, sino de la resistencia silenciosa, de la capacidad de caer sin hacer escándalo y levantarse sin pedir aplausos, de saber que el éxito es pasajero, pero la integridad es eterna. Hoy, cuando México pronuncia su nombre, no piensa solo en un actor. Piensa en un hombre que honró cada oportunidad, cada personaje, cada lágrima escondida tras bastidores. Un hombre que convirtió el exilio en destino, el dolor en disciplina y la nostalgia en su fuerza más íntima. Tal vez por eso, al cerrar esta historia, vuelve la imagen de aquella caja de madera llena de cartas sin enviar. Porque en esas cartas está todo lo que César fue, lo que es y lo que seguirá siendo: un artista que supo brillar sin dejar de ser humano.